Muchísimas gracias a todos los que se conectan para ver este video desde diferentes partes del mundo. Mi amor, bienvenida a este espacio preparado especial para nosotros. Bueno, mejor dicho, para los que están viendo. Así es, muchísimas gracias por este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes. Y le vamos a contar de nuestro testimonio, cómo el Señor tocó nuestras vidas y cómo Dios ha hecho cosas maravillosas a lo largo y ancho de todos estos años que Dios ha venido tratando con nosotros. Mi amor, tú eres la mejor que puedes comenzar a contar esto, porque esta historia, sí, literalmente comienza contigo. Buenísimo. Me acuerdo que era el año 2007, vivíamos en Acarigua, Estado Portuguesa, y te acuerdas, mi amor, alquilábamos lavadoras, las lavadoras esas que eran muy famosas en Venezuela, que de un lado las personas lavaban y del otro lado exprimían su ropa. Eran lavadoras semi-express, se llamaban así. Ese era nuestro emprendimiento. Ese era nuestro emprendimiento. Teníamos 12 lavadoras, teníamos una carrucha y una moto. Montaba yo esas lavadoras y la iba a repartir por todas Villas del Pilar. Y hubo un día que fui a repartirle una lavadora a una clienta, me acuerdo yo, en la calle 4 de Villa del Pilar. Es inevitable no quebrantarse. Estaba esa mujer allí, le fui a entregar la lavadora y ella me comenzó a hablar de Dios, y con una sola palabra que ella me dijo, yo comencé a llorar. Y yo le decía a ella que no entendía por qué lloraba, pero ahora entiendo que era el Espíritu Santo de Dios que en ese momento ya me estaba llamando. ¿Qué palabra te dijo, pastor? Ella me dijo, te invito a una célula de mujeres, a un grupo de mujeres, así le llamamos ahora, y había un reto, una mega masiva. Y yo le dije, ay, sí, claro que sí, yo voy a ir. Me acuerdo que ella me dijo, es este miércoles. Y no pude ir, pastor, pero como no pude ir el miércoles, fíjese lo maravilloso de una persona que tenga un propósito del Señor e invite a otra persona a un grupo de amistad, porque yo no pude ir al grupo de amistad, pero ella siguió insistiendo con su pareja y me invitaron a la iglesia. Y ese domingo llegué a la iglesia Príncipe de Paz, la iglesia más grande de Acarigua, Estado Portuguesa. Fui con mi hija, mi Luzca estaba chiquita, tenía como 2 años, yo la llevaba cargada en mis brazos, 2 años y medio. Mi Luzca era muy pegada conmigo y yo me acuerdo que ese día estaba predicando el pastor Adeilis Torrialba se llamaba el pastor de jóvenes, y llevó una prédica. Y a mí me gustó mucho la enseñanza, y cuando hicieron el llamado, yo me entregué de una vez al Señor y pasé al frente con mi hija. Y bueno, como dice la canción, yo me rindo a tus pies, así se llamaba la canción. Nunca se me va a olvidar cuando el Señor me llamó ese día. Wow, qué hermoso, pastora. Bueno, yo estaba renuente, obviamente no quería nada con el Señor. En ese momento que ella comenzó y me habló del grupo de amistad y que fue a la iglesia, yo le dije, bueno, yo voy a hacer una cosa, mi amor, yo respeto tu decisión, pero yo soy católico, así literalmente le dije, ¿te acuerdas, mi amor? Yo soy católico, a mí no me vayas a estar invitando a nada de eso. Pero obviamente yo tenía ese lenguaje porque estaba siéndole infiel a mi esposa. Sí. Estaba yo viviendo una doble vida, mi esposa no lo sabía, nadie prácticamente lo sabía, una que otra persona. Tus primos, mis primos sí lo sabían, y yo estaba en un acto de adulterio completamente con una muchacha en Acarigua. Pero sin duda alguna fue Dios que te llevó a ese lugar, y ahí comenzó el Señor a hacer cosas en nuestras vidas. Yo te dejaba y yo me iba a hacer lo que yo tenía que hacer. No tenía que ver con nada, yo estaba en lo mío, creía que me la estaba comiendo, y lo que estaba era llevando mi matrimonio a un abismo y no me estaba dando cuenta. Así es, yo recuerdo que fui a un cara a cara con Dios, a un encuentro, y allí el Señor sanó todas esas heridas que había en mi corazón, ese vacío tan grande que yo sentía. También yo tenía muchos sentimientos de culpa porque fui la primera hija de 4 hermanas que salí embarazada muy jovencita, de 17 años. A mi Luzca la tuve de 18. Como decimos en Venezuela, metí la pata. Pero en ese encuentro el Señor transformó mi vida. Llegué pidiéndole perdón a mi esposo,
perdón a mi hija, pidiéndole perdón a mi hija porque era una mamá iracunda que trataba muy mal a mi hija. Y ese día que el Señor, ese fin de semana que el Señor tocó mi corazón, yo decidí transformar mi vida por completo. Me entregué al Señor por completo y fue un antes y un después, mi amor. Tú lo puedes recordar, que esa mujer peleona que antes estaba en la casa, iracunda, grosera, fue haciendo un cambio. Sí, y yo veía todo este cambio en mi esposa y obviamente yo seguía en pecado, yo seguía con esa doble vida, pero me impactaba, pastora. O sea, de esa mujer grosera, no me da pena decirlo, ya fuiste una mujer Así libre. es. Una mujer que prácticamente de 10 palabras, 9 eran groserías. Yo no sé cómo no naciste en Maracaibo. Pero 9 de 10 eran groserías, muy groseras. Y esa transformación en ella fue impactando mi vida, pero yo estaba tan arraigado al pecado, porque dice la palabra que cuando uno comete adulterio, hay algo que se llama ligadura de almas. Entonces eso estaba muy fuerte en mí. Uno de los pecados, no todos los pecados son pecados y son vetados ante los ojos del Señor. Pero el adulterio como tal es un espíritu que cuesta mucho desligar y liberar. Ojo, todo esto yo lo aprendí fue en el tiempo. En ese momento yo creía que estaba bien, no sabíamos y yo seguía en eso. Yo a mi esposa la dejaba en la iglesia, ¿te acuerdas, pastora? Sí. Yo la dejaba en la iglesia y yo me iba. En Villa Europa, la iglesia quedaba en Villa Europa. Sí, una iglesia bien hermosa, Príncipe de Paz, ahí fue donde Dios pues nos llamó. Y yo me iba al pecado. Sí, el servicio era en la tarde, prácticamente así como nosotros lo hacemos ahora mismo en la iglesia en la tarde. Él me dejaba en la entrada de la iglesia y él decía, tú con tus evangélicos locos, que yo soy católico, quédate tú ahí que yo me voy. Él supuestamente se iba a hacer otras cosas, pero en realidad iba a hacer visita. Sí, a hacer su visita. Sí, educadamente. Sí. Entonces, bueno, después de eso me tocó fue orarle al Señor, quebrar rodillas para que Él comenzara a asistir a la iglesia, y hubo un momento que otra vez volvieron las megacélulas en la iglesia y ese fue el tiempo porque ya yo asistía a un grupo de matrimonio, aunque él no iba casi. Pero ya yo estaba asistiendo a un grupo de matrimonio porque ya nosotros estábamos casados, nosotros teníamos años casados, y yo recuerdo que yo iba con mi suegra y mi suegro, a veces íbamos los cuatro, pero era por la comida, ¿te acuerdas? Sí, sí. Íbamos por la comida, la pasábamos chévere, pero llegó el tiempo de la megacélula y allí él fue a su megacélula. Sí, fue una actividad bien hermosa, sin duda alguna. Yo soy una persona que soy sensible a las cosas de Dios y al Espíritu Santo. A pesar de que yo estaba en pecado y haciendo lo malo, yo sentía ese llamado de parte de Dios. Es más, le voy a confesar algo. Mi esposa, inteligentemente, ella me regaló en aquel momento un CD, ¿se recuerdan? Música 100% cristiana. Ajá, se llamaba el título 100% cristiana, así piratico, lo vendían en Los buhoneros los vendían allá en el centro de Acarigua. Y se llamaba 100% cristiana. Y ahí habían una recopilación como de 12 o 13 temas que yo la colocaba en el carro y yo no entendía por qué yo lloraba cada vez que escuchaba esa música. Música de Jesús Adrián Romero, Roberto Orellana, José Luis Reyes. Estaba Estaba la de Levanto mis manos. Ajá. Esa era Samuel Hernández. De Samuel Hernández, esa te tocaba bastante. Bueno, pero entonces yo tenía la particularidad de que yo me iba a pecar, hacía la visita a la muchacha, hacía mis andanzas, mis cosas, y cuando me subía al carro y colocaba el CD, yo empezaba a llorar. Yo dije, ¿qué le hizo esta mujer a este CD? Yo decía, algo le tuvo que haber colocado. Yo no sé, yo me imaginaba una brujería, una cosa, porque era impresionante que yo colocara esa música, inmediatamente yo comenzaba a llorar como un niño, y era el Espíritu Santo de Dios comenzando a tocar mi vida para lo que iba a pasar. Era Dios llamándote, mi amor. Y yo le doy gracias a Dios, pastora, porque un día esa mujer que usted le fue a llevar esa lavadora, te habló de Dios. Se llama Adamaris, nunca se me va a olvidar esa hermana. Adamaris. Ella fue el instrumento que Dios usó para que tú llegaras. Y digo esto ¿por qué? Porque al tiempo, a través de un mensaje de texto, no sé ustedes, pero en el caso mío yo tenía a la chica guardada con otro nombre, le puse Franklin Radio. En aquel momento yo hacía radio
Y entonces en el celular, el contacto de la muchacha se llamaba Franklin Radio. Entonces cada vez que repicaba Franklin Radio, Era ella. Entonces yo, bueno, Franklin Radio me hacía el loco. Voy a hablar con el DJ, ¿no? Ajá, sí, el operador. El operador. Y me iba a hablar y era con ella. Y teníamos las claves. Si yo tosía, si yo hacía algo, era porque tú estabas al lado mío. O sea, era impresionante cómo uno se las ingenia. Bueno, en el caso mío, quizás todos los que están viendo no han hecho eso. Pero y mentira del diablo que te coloca todo eso sí, para engañar, porque el diablo fue para eso, para hurtar, robar y destruir. Y el diablo es un engañador por excelencia. Sí, bueno, lo cierto es que a través de un mensaje de texto en una noche, mi esposa descubrió la clave de mi teléfono, no sé cómo la adivinó, y ella vio un mensaje de Franklin Radio que decía, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa? Una cosa así decía el mensaje. Y mi esposa, pues obviamente se dio cuenta de ese mensaje, yo no lo sabía, yo tenía mi teléfono siempre debajo de la almohada. Lo que pasó fue que yo no leí el mensaje nunca porque los teléfonos cuando están bloqueados tú no puedes leer el mensaje. Pero o sea que me caí con los kilos. Sí me causó como extraño que a esa hora llegara un mensaje de ese muchacho. Yo dije, ya va, aquí está pasando algo, porque le tiene que estar escribiendo a esta hora. Ajá. Y ahí fue que te descubrí. Y lo que hice fue agarrar ese teléfono, el número de teléfono, porque no leí en la conversación, sino ahí sí te hubiese descubierto al instante, pero sí, fue que... Pero yo pensé, mira, hasta el día de hoy, yo pensé que tú habías leído el mensaje. No lo leí. O sea que nunca desbloqueaste mi teléfono. Nunca lo desbloqueé porque tú tenías la clave. Esto es una primicia, familia. Mire, pero Dios sabe lo que hace. La primicia a la gente. O sea que yo confesé, sí. Sí. No, tú no confesaste. Yo te descubrí porque yo la llamé a ella. Yo lo único que agarré fue el número de teléfono. Me quedé con el número, lo metí debajo del zapato para que tú no me lo consiguieras. Y después al tiempo la llamé. Y ahí descubrí todo. Exacto. Pero vuelvo y repito, gracias a Dios mi esposa estaba asistiendo ya a un grupo de amistad. Ahí, bueno, empezó la confrontación, el problema, la discusión. Me vi prácticamente descubierto. Ahí en ese preciso momento fue cuando yo literalmente pisé fondo. Porque ahí fue donde yo sentí que estaba perdiendo mi matrimonio, que estaba perdiendo a mi hija, que estaba perdiendo a una mujer valiosa y que no me estaba importando prácticamente nada. Y ahí fue cuando yo comencé a reaccionar. Obviamente empecé a negarlo cuando me descubre mi esposa. Así es. Empecé a negarlo porque el cobarde es así. El cobarde lo va a negar, el cobarde no va a asumir. Y yo en ese momento era el propio cobarde. Mi esposa manda a chequear el teléfono con tu hermana, ¿te acuerdas? La hermana de mi esposa en ese tiempo trabajaba para la policía de inteligencia en Venezuela. Y ella chequea el número telefónico. Cuando ella manda a chequear el número telefónico, bueno, ya ahí en 2 horas llegó la respuesta diciéndole, yo le decía a mi esposa que no conocía a esa muchacha, que esa muchacha me estaba acosando, que yo estaba en la radio y me escribía. Y cuando llega ese mensaje de vuelta de la hermana, dice, ¿cómo es posible que dice que no la conoce? Claro que la conoce. Le compró un teléfono y está a nombre de él y la dirección y todo. Entonces en ese momento me tocó, fue yo hincarme, me coloqué de rodillas, me recuerdo, y empecé a llorar y a pedirte perdón. Y en ese momento me lanzaste una, como dice el dominicano, una galleta bien dada, te di una cachetada. Me dio una cachetada, Nada, ¿por qué te ríes, pastor? Porque en ese momento me acuerdo como si fuera ayer y se provoca como darte otra vez. No, pero ya eso es pasado, pastora. No, ya yo te perdoné, claro, pero fue lo menos que le hice, meterle una cachetada. Y en ese momento pues empecé a pedir perdón, decir, mi amor, perdóname, dame una oportunidad. Empecé a hablar con ella, mi esposa lloraba. Ella decía... A mí me provoca meterte la cachetada, ¿sabes por qué otra vez? No digas eso. Porque se me alborota todo, porque él muy sinvergüenza lo descubrimos. Literal se cayó con los kilos porque él le compró un celular a ella y él a mí no me había regalado un celular. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Me causa rabia todavía. Pastora, usted es nueva criatura, pastora, usted no puede estar con eso. Yo sé. Sí, entonces... Pero... Y más el casquillo de mis hermanas, todo eso, o sea, eso te da como rabia, ¿me entiendes? Sí, como que otra vez la carne quiere salir. Pero perdóname otra vez. ¿Sí? Ya yo te perdoné. Y te dirá, bueno, ¿y por qué esta gente se ríe de eso? Yo no lo hubiese perdonado. Lo que pasa es que cuando Dios toca el corazón, fíjese, ese día que mi esposa me descubre, ese mismo día, yo empiezo a pedirle perdón a mi esposa. Y yo quisiera preguntarle a ustedes que están conectados y déjenlo en los comentarios, ¿qué tiempo cree usted que le tomó a mi esposa darme otra oportunidad?
con todo casi 2 años de adulterio que se descubrió y muchas cosas, pues no sé qué habrá pensado, qué habrá respondido, pero ese mismo día mi esposa a mí me dio una oportunidad. Y yo me acuerdo como que si fuese ayer, mirándome a los ojos, me dijo: ¿quieres que te diga algo, Rubén? Yo te voy a dar otra oportunidad. No por ti, me dijo. Así me lo dijo. Lo voy a hacer por mi hija y por Dios, porque he conocido al Señor. O sea, en ese momento yo hubiese preferido que me hubiese dejado. O sea, porque me sentí más bajito, más porquería, me sentí más poca cosa, porque el valor de la mujer que yo estaba a punto de perder. Mi esposa me da una oportunidad, ahí decido comenzar a ir contigo. Obviamente mi esposa me dijo: bueno, si tú quieres otra oportunidad, tú tienes que venir conmigo a la iglesia. Esa fue la primera condición que me puso mi esposa, a ir a la iglesia, y obviamente yo accedí inmediatamente y comenzamos a asistir ahí al grupo de amistad, fue al megagrupo, y de ahí en adelante pues el Señor vino procesando. No fue fácil, no fue de la noche a la mañana que yo dejé el pecado, no fue un antes y un después, porque estaría mintiéndole, pero sí comenzó el Señor a obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando Dios se antoja de escoger a alguien, ni que te escondas, ni que te vayas, tarde o temprano el Señor te va a traer a sus pies. Yo no sé si por las buenas o por las malas. En ese momento literal me estaba llevando a los pies de Cristo por las malas, perdiendo mi matrimonio, a punto de perder a mi hija, todo lo que habíamos construido. Teníamos carro, teníamos casa, económicamente no nos hacía falta nada económicamente, pero había un vacío que sin duda necesitaba llenarlo el Señor. Y yo le doy gracias a Dios, mi amor, porque le dijiste sí a Dios, le dijiste sí a esa señora, a esa invitación y a esa amada iglesia que nos abrió las puertas, como lo es Príncipe de Paz en Venezuela. Así es. Y bueno, después de eso, mi amor, yo recuerdo que bueno, fuiste a tu encuentro. Como lo dijiste, fue una lucha, porque aunque él renunció a muchas cosas a su encuentro, fue una lucha porque había una ligadura de alma. El pecado no salió de una vez, aunque él renunció a muchas cosas, todavía esa muchacha todavía te seguía escribiendo, te seguía llamando, tú sabes, seguía esa persecución, porque para que una persona, tú dejes a una persona, tú tienes que cortar toda relación, bloquearla por Facebook, bloquearla por Instagram, por todas las redes sociales, por tu celular, para que esa persona deje de mandarte mensajes de texto. Así que si quizás tú estás atravesando por una infidelidad o por adulterio, yo te recomiendo es eso, que cortes todo tipo de relación por tu celular, por las redes sociales. No te veas con esa persona, porque el enemigo va a usar cualquier cosa para robarte la bendición. Sí, y así que fue hasta que el día, pues me acuerdo yo cuando ya yo... Antes del lanzamiento. Antes de ir a un evento llamado lanzamiento, un retiro, ya yo había hecho mi encuentro, había hecho la academia de líderes. Ya entramos al río de Dios los dos. Entramos ya a lo que es al río de Dios, a esta visión maravillosa. Cuando ya me iba yo a un retiro de líderes, ahí yo estaba con toda una lucha interna. Incluso mi esposa y yo íbamos juntos a ese retiro. Mi esposa estaba dentro del salón, estaba a punto de iniciar, y yo salgo del salón con un ataque, sin duda alguna, demoníaco. Y me iba al carro. Y tentado a irme. O sea, era el momento. O sea, yo al irme de ahí, literal, yo me iba a ir con esa muchacha. Imagínate tú. Y ahí, claro, porque el diablo iba a lanzar todas sus estocadas, hasta el último momento, sus dardos, para desviar lo que el Señor iba a hacer con nosotros, porque literalmente nuestro llamado comenzó en ese lanzamiento. Sí, entonces él, me acuerdo, en el estacionamiento me agarra de las manos el hermano Francisco Espina, no se me olvida. Y el hermano Francisco Espina me dijo: hijo. El hermano Francisco, nuestros líderes, que de allá de Acarigua. Era la pareja que, junto con su esposa, la que nos consolidaba a nosotros y nos cuidaba y nos llevó por este camino. Y me agarra y me dice: Rubén, no lo hagas. Gloria a Dios. Entra a este lanzamiento, a este retiro. Me dijo así: luego que tú veas este retiro, este lanzamiento, ahí tú tomas tu decisión. Y yo, bueno, tan solo así. Y volví a entrar. Y dentro de ese evento, de ese retiro de líderes llamado lanzamiento, fue donde Dios a mí tocó la fibra de mi corazón y sentí fuertemente el llamado. Amén. Por primera vez. Amén.
a las almas. O sea, sentí como una necesidad de predicar, como una compasión dentro de mí, un dolor por el perdido. O sea, fue algo tan poderoso mi lanzamiento que yo desde ahí nunca fui el mismo. Saliendo de ese retiro, en esa semana me cité por última vez con la muchacha, le quité el teléfono celular, le dije que nunca más, que hasta ahí, que iba a hacer todo y que por favor, todo. Y así fue, así sucedió. Gloria a Dios. Y ahí nunca más, eso estuvo atacando mi vida. Y le doy gracias a Dios que fue la mejor decisión. De ahí empecé a enfocarme en el servicio al Señor y bueno, lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Bueno, y después de eso comenzamos a servirle aún más al Señor porque comenzamos con grupos de amistad en nuestras casas. Se llamaban en ese tiempo GAL, Grupos de Alcance. Sí, qué tiempo tan maravilloso. Sí. Yo digo que la visión del Señor llegó a nuestra vida justo a tiempo. Amén. Y yo por eso a veces veo a personas sirviendo al Señor y las veo apasionadas. Yo digo, Dios mío, esa era la misma pasión que yo tenía cuando comencé en este llamado que Dios nos hizo. En Venezuela fue maravilloso. Yo creo que fue ese primer amor que hasta el día de hoy no se nos ha ido. Amén. Trabajando con parejas ahí en nuestra urbanización. Y fíjense, para cerrar un poquito el punto de nuestro testimonio, y es que en esa área donde el diablo, donde el enemigo intentó destruir nuestro matrimonio por todos los medios que pudo hacer, es el área donde Dios más a nosotros nos usa. Así. Y desde el primer momento que comenzamos con nuestro ministerio como líderes, haciendo grupo de amistad, nuestro grupo se llenaba, pastora. Sí, era impresionante nuestro 12, 13 matrimonios. Comenzó en Villas del Pilar también, porque ahí era donde teníamos, bueno, comenzó en Araure, porque ahí teníamos nuestra... En una ciudad. Ahí muy cerquita de Villas del Pilar, y comenzamos a ganar parejas. Nuestra primera pareja fueron los hermanos de La Quebradita, porque en Araure hay un lugar que se llama así La Quebradita, pasa un río así feo y huele mal, y le llaman La Quebrada de Araure, y entonces nosotros le colocamos por cariño a esa pareja, la pareja de La Quebradita. Sí, yo me acuerdo que como nos ganamos esa pareja, pastora, hicimos unos flyers y comenzamos a repartir esos flyers alrededor de la comunidad. De la comunidad donde estábamos nosotros con el grupo de alcance. Y ese fue uno de los primeros volantes que nosotros entregamos. Yo sé que ahorita es las redes sociales y todo eso, pero nunca deje a un lado la invitación face to face, personal. Esa tarjeta le abrió la puerta a esa familia para conocer al Señor y de ahí comenzaron a llegar muchísimas Y en familias. ese tiempo ya existía el Facebook y nuestra segunda pareja que nos ganamos fue Anabel y Johnny. Sí, Anabel y Johnny. ¿Cuántas prédicas yo he sacado de Johnny y de Anabel? Johnny y de Anabel? Maravilloso. Sí. Pero qué bendición porque siempre llegaba más gente. Yo recuerdo que en nuestro grupo nosotros rentábamos sillas. Yo no sé si ustedes se acuerdan en Venezuela todavía eso existe, agencias de festejo. Y rentábamos esas sillas que eran de plástico. Blancas. Y si alquilábamos 20 sillas, nos llegaban 20 personas. Si nosotros alquilábamos 10 sillas, nos llegaban 10 personas. Entonces yo siempre parto de esa premisa, digo, el Señor va a mandarte, depende de la capacidad de cada uno que tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros rentábamos 10 eran que iban a llegar. Si nos preparábamos con 20 sillas, 20 personas llegaban al grupo. Sí, qué maravilloso. Bueno, esa época es una de las épocas más hermosas, cuando Dios nos llamó, cuando Dios empezó a hacer cosas con nosotros, así como líderes. Abrimos esa página de Facebook, se llamaba un grupo de Facebook, o una no me acuerdo, página. Era una página. Se llamaba Matrimonios Bendecidos, todavía existe. Si usted puede ir a Facebook, usted busque Matrimonios Bendecidos y ahí le va a aparecer las fotos de nosotros cuando comenzamos a predicar. Flaquitos, más negritos. Pero ahorita estamos más hermosos, sí, pastora. claro que sí, pero es para que usted vea todo lo que el Señor cuando llega transforma. Sí, para usted bien. va a ver todo ese cambio. Quizás por ahí en las imágenes podemos pasar una foto o videos de cuando estábamos haciendo nuestro grupo, que tenemos muchas fotos de nuestros megagrupos en Villas del Pilar. Sí, es importante. Mira, cuando Dios te llama y cuando Dios te llama por tu nombre, porque Dios te va a llamar por tu nombre. Así es. En cualquier momento, si ya no lo ha hecho. Y si quizás estás viendo este video y te estás compenetrando y conectando con esta historia, es porque Dios quiere algo contigo. Y si has llegado hasta este punto del video, es porque Dios
te está llamando. Amén. Dios está vivo, Dios te ama, ni te imaginas cuánto te ama el Señor. Y ahora yo me doy cuenta cuánto me ama a mí, te ama a ti, ama a nuestra familia, que ahora estamos sirviéndole al Señor. Y después de haber pasado por ese proceso, si tú estás pasando por un proceso con tu matrimonio, no tardes en buscar al Señor, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. 17 años tenemos ya en los caminos del Señor, pastora. Bueno, comenzamos jovencito, a los 10. Sí, sí. Para que no me saquen la cuenta de la edad. No, ya lo van a sacar. Se dice fácil, pero no ha sido fácil. Momentos maravillosos. Creo que en estos 17 años es como una montaña rusa. Los que son líderes, ministros y pastores van a entendernos. Es como una montaña rusa de emociones. Sí. Uno de los momentos donde yo más obviamente recuerdo siempre es el principio, que fue ese llamado que el Señor nos llamó. Primero estábamos trabajando con matrimonios, como les contamos, y luego empezamos, líderes de matrimonio, y luego empezamos a pastorear jóvenes y prejuveniles de nuestra iglesia, gracias al Señor. Exacto. Primero fueron los niños de la iglesia, eran aproximadamente 1,200 niños. Fuimos a Guatemala, nos capacitamos en Unikids. Y luego de estar con los niños, los pastores, al cual le doy las gracias porque ellos vieron, aparte de Dios, confiaron en nosotros. Y bueno, el Señor de pastorear a los niños de la iglesia nos llamó a pastorear a los adolescentes, que fue un reto aún mayor. Sí, de verdad que bueno, yo hasta el día de hoy yo sigo como que si estuviera pastoreando adolescentes. Tengo unos cuantos discípulos que parecen unos niños. Sí, sí. No, y es que eso nos apasiona porque eso fue nuestro primer llamado, tanto los niños como los adolescentes. Exacto. Fueron años maravillosos, después el Señor nos trae, porque estoy seguro y ahora más que nunca convencido que fue Dios que nos trajo a los Estados Unidos. Llegamos en el 2015 a la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. Llegamos enfocados en lo que Dios iba a hacer con nosotros aquí. No llegamos a hacer el sueño americano, siempre lo decimos, llegamos a hacer el sueño de Dios en esta nación. Así es, comenzamos de una vez que llegamos el 15 de agosto del 2015 y a la semana siguiente comenzamos con un grupo de amistad en Weston. Sí, nuestra visión es maravillosa, familia. Sí, sí. Y a nosotros no nos dio tiempo, pastor, quizás de ese luto migratorio, de que uno va llegando va llegando de su país y tienes esas ganas quizás de seguir llorando por tu familia, ese anhelo de estar en tu país. Nosotros teníamos un anhelo grande así de servirle al Señor. No nos dio tiempo de nada, sino de trabajar. Literalmente, tú trabajabas en construcción, yo trabajaba en la cafetería y de una vez comenzamos a servirle a Dios. Sí. Me acuerdo que me dio la oportunidad un nicaragüense que conociste en la cafetería donde tú trabajabas, me dio oportunidad para trabajar en el bloque, en la parte de construcción. Para los que conocen ese trabajo aquí en Estados Unidos, uno de los trabajos más fuertes es construcción y más ayudante de construcción. Y eso fue lo que me tocó a mí hacer. Y en Florida más, por el calor. Sí, 100 grados Fahrenheit, 98 grados Fahrenheit. Pero ahí comenzamos nosotros con muchos sueños. Primero llegamos nosotros a Estados Unidos. Por inexperiencia, mis hijos quedaron en Venezuela para luego traerlos. Nosotros llegamos aquí a este país con asilo político. Yo, periodista en Venezuela. Bueno, llegamos a esta nación y comenzamos nosotros a creerle al Señor y empezar a trabajar para traer nuestros hijos. Pero desde la semana 1, desde la segunda semana que llegamos aquí, como dice mi esposa, inmediatamente comenzamos nosotros esta hermosa visión. Y me gustaría compartir con todos ustedes, los que están conectados, y que conozcan un poquito en estos minutos a profundidad de lo que es la visión que Dios nos ha entregado desde Venezuela, desde nuestra iglesia Príncipe de Paz, y en esos viajes que hicimos nosotros a Guatemala, en un ministerio al cual nosotros le debemos muchísima inspiración, y es el ministerio del pastor Cash Luna, Casa de Dios en Guatemala, que fuimos varias veces a capacitarnos allá, a llenarnos de esa unción, de ese poder, y es lo que hemos vivido durante todos estos 17 años, pastora. La visión que el Señor nos ha entregado, y ya le vamos a entrar un poquito para que conozca antes de decirle exactamente en el momento exacto que estamos viviendo ahora, quiero que conozca un poquito la visión. Nuestra visión está en la palabra del Señor. Si nos vamos al libro de Mateos capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado,
y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y también nos basamos en la segunda cita bíblica, como lo es Juan capítulo 15, versículo 13, dice: nadie muestra más amor que aquel que da la vida por los amigos. La visión que tenemos como iglesia dice así: ganar, consolidar y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos mandó, por medio de grupos en casa, en las calles, en las redes sociales y en la iglesia, donde se nos enseña a amar y a dar la vida por los amigos. ¿Vieron qué linda la visión? Y no es una visión de hombre, no se nos ocurrió a nosotros. Está en la palabra del Señor y fue lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Esta visión nos enamoró. Desde el principio que llegamos a la iglesia, de que comenzamos a conocer esta visión maravillosa, de una vez entramos en el río de Dios y comenzamos a hacer esta visión nuestra y improntarla en nuestro corazón, pastora. Ha sido maravilloso. Así es, después que alguien conoce la visión, la gente queda impactada y la gente cuando la toma se enamora y sabe el propósito por el cual nosotros nacimos. Y definitivamente es dar la vida por los amigos, es ayudar y definitivamente es contarle a las personas que están a nuestro alrededor y hasta los que no nos conocen lo que Jesús hizo en la vida de nosotros. Y nos enfocamos en restaurar matrimonios principalmente. Nuestra iglesia es una iglesia familiar. Llegamos en el 2015, pastora. Empezamos a hacer grupo de amistad, nos prestan una casa en Weston para empezar a hacer nuestro primer grupo. No teníamos casa, vivíamos era arrimados. Nos prestan esa casa para los días viernes levantar el primer grupo de amistad. Y así nace la iglesia Modelo de Jesús en los Estados Unidos, fundada junto al Espíritu Santo con mi esposa, y ahí comenzamos nosotros a creer. 6 meses duramos con nuestro grupo de amistad. No creció, pastora. No creció, pero entonces por fe lo que hicimos fue rentar una iglesia muy cerca de donde yo trabajaba en Hialeah. Vamos a explicarles rapidito qué hicimos. Y bueno, nos rentaron una iglesia bautista y el servicio era a las 5 de la tarde, porque ya la pastora que estaba allí tenía su servicio en la mañana, después tenía 2 servicios más, otros 2 pastores que le había rentado, y bueno, a nosotros nos dejaron la hora de las 5 de la tarde y eso era muy pesado, porque las familias no iban. Yo me acuerdo que era muy tremendo porque ya a esa hora lo que la gente es que quizás quiere estar viendo películas, y como estábamos comenzando en esa ciudad era muy difícil pues para que la gente se congregara. Sí, la mayoría de la gente decía que cómo era posible que nosotros íbamos a levantar una iglesia, bueno, pero igualito le creímos a un Dios maravilloso. Ahí empezamos a predicar la palabra, empezamos a ganarnos nuestros primeros discípulos para el Señor. Tenemos familias que nos aman y que amamos en el sur de la Florida, y fue un propósito que Dios nos mantuvo allí durante 4 años aproximadamente. 4 años, pero rapidito comenzamos en Ciencia y también la iglesia, después de ese lugar que nos rentaron en la iglesia bautista en Hialeah, nos fuimos al garaje de la casa y acondicionamos ese garaje espectacular. Era como una iglesia así, pero chiquita. Y allí comenzaron a llegar muchas personas. Es más, se congregaban más personas allí que en la otra iglesia que era más cómoda. Y nos ganamos mucha familia y fue una gran bendición. Comenzamos con los encuentros de voluntarios, los grupos de amistad. Fue una gran bendición. Sí, sembramos la semilla en muchísima gente. 4 años y medio. En el sur de la Florida. Y llegamos a Maryland. Maryland queda a solo 45 minutos de Washington, D.C., una linda ciudad. Llegamos exactamente en enero del 2020. Decidimos cerrar la obra en Miami por diversas circunstancias. Las ovejas que teníamos se las sembramos a un pastor en el sur de la Florida y nos mudamos a Maryland, ¿ok? Llegando a Maryland, arranca la pandemia en el 2020. Ahí nos tocó trabajar de lo que pudimos y empezamos y seguimos nosotros predicando la palabra, pastoreando a través del internet. Hicimos seminarios de parejas, predicamos los domingos, así parecido a un set como este. Todos los domingos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se llama nuestro servicio, se llamaba Insta Church, porque empezamos por Instagram y después lo empezamos a través de las redes sociales. Es decir, no hemos parado nosotros con esta linda y maravillosa visión. 2 años el Señor nos tuvo en Maryland. Después de ahí subimos a Nueva York en un llamado pastoral también ministerial, ayudar a una iglesia hermana. Y de ahí, para llegarles rapidito donde estamos ahora, llegamos a este lindo y maravilloso estado llamado Indiana. Y yo creo que en este estado, pastora, es donde el Señor nos ha posicionado y nos ha enfocado
en el propósito profético que Dios tenía para nosotros. Amén, amén. Llegamos el 4 de julio del 2022. Así es, llegamos ese 4 de julio a las 10 de la noche, 9:30 de la noche, con los fuegos artificiales, y allí el Señor como que nos estaba dando la bienvenida, y así literalmente nosotros nos sentíamos como que era el Espíritu Santo de Dios que nos estaba recibiendo en esta hermosa ciudad. Usted dirá, pero ¿qué tenía Indiana? ¿Qué tiene Indiana que no tiene otra ciudad? Bueno, tenemos unos discípulos que nos ganamos en pandemia, por eso les conté que en pandemia transmitíamos en internet, llamado Carlos y María José, y ellos fueron hasta Maryland en aquella oportunidad a hacer un retiro de pareja, y ellos dijeron, tienen que venir a hacer una actividad aquí en Indiana. Pues la agendamos, la planificamos con el tiempo, pasaron como 2 años después de eso, y llegamos a hacer esa actividad. Claro, antes de mudarnos llegamos a hacer esa actividad unos meses antes, y nos enamoramos de la ciudad. Llegamos aquí a Indiana, comenzamos también a trabajar. Ustedes tienen unos pastores que trabajan mucho para salir adelante junto con nuestros hijos y nuestra familia. Pero empezamos a hacer grupo de amistad en las breves semanas de haber estado aquí, en la sala de nuestra casa, pastora. Así de nuestro es. apartamento. Comenzamos en un apartamento en Carmel y fue de gran bendición. Era todos los domingos a las 11 de la mañana y recibíamos pareja. Comenzamos con 5 parejas y cada semana había gente que iba, otras no, pero nunca dejamos de hacerlo con la misma pasión y con ese mismo entusiasmo, esa llama, sirviéndole al Señor. Atendíamos a los niños allí en el apartamento, luego acondicionamos una parte del estacionamiento, comenzamos con Irle Kids. Sí. Ahí, bueno, obviamente duramos como ¿cuántas semanas? Como creo que 4 semanas, 5 semanas, 1 mes y medio. 1 mes y medio más o menos. Hicimos nuestro renovado. Hicimos nuestro retiro de pareja, primer renovado aquí en Indiana, y ahí empezó a crecer la iglesia. Después de ese retiro renovado que hicimos, nunca más pudimos volver al apartamento porque ya no íbamos a caber. Y ahí empezamos en el hotel, después en otro hotel y después en el lobby de la urbanización. Y ahí fuimos creciendo a lo que hoy el Señor está haciendo. Estamos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas, en esta ciudad. Y queremos que usted se conecte con una iglesia que tiene una visión maravillosa. Y la visión y el enfoque principal de esta visión son las almas. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Tú que estás viendo este video, yo te invito a que entres al río de Dios. El Señor nos trajo a esta linda ciudad. Estamos en un lindo y maravilloso local temporal, porque sé que Dios nos tiene nuestro propio edificio, donde vamos a seguir haciendo esta visión. Vamos a seguir sembrando esa semilla en cada una de las personas que creen en esta bella visión. Y Dios nos ha dado discípulos maravillosos, pastor. Así es, sí, mucha gente que el Señor ha añadido, y sobre todo son matrimonios, la mayoría de los discípulos, gente que está allí para servirle a Dios con un propósito grande. Aquí tenemos la red de voluntarios que te va a recibir cada domingo con los brazos abiertos. Hay un equipo de maestros de Irle Kids para recibir a tus hijos, pero sobre todo para instruirlo en la palabra del Señor, porque eso es lo más importante. Aquí tú vas a encontrar un lugar. En realidad, la iglesia Model Church, que es la iglesia que aquí estamos levantando hace 2 años, es una iglesia donde todos pueden ser parte. Así es. Tenemos una linda alabanza, un ministerio de adoración pujante que viene creciendo, el Señor añadiendo gente valiosa, maravillosa a este ministerio, y todo el mundo sirviendo. Somos una iglesia que sirve. La gente no se imagina, incluso en el lugar donde estamos ahora mismo, que estamos rentados, el pastor John, el cual amamos, nos dio la oportunidad y nos ha brindado la oportunidad de estar aquí y abrazarnos en esta linda iglesia. Él hace su servicio en inglés en la mañana, y en la tarde estamos nosotros acá. Es impresionante cómo él dice, ¿qué tanto hacen? O sea, somos una iglesia activa. La gente pasa por aquí, hay gente entre semana, los viernes, los martes ensayando la alabanza, los viernes decorando por un evento que tenemos el sábado. O sea, aquí siempre hay gente en este edificio, y somos los que más usamos el edificio, pastora. Sí. Esa es la visión, una visión activa, una visión que corre ríos de agua viva, una visión que tiene pies y manos, que está junto a la cabeza. Sí, es maravilloso. La visión tú tienes que conocerla, y es eso, dar la vida
por otros, dar la vida por los amigos. Y la visión simplemente es lo que Jesús hizo cuando vino aquí a la tierra, cuando estuvo aquí en su ministerio con sus discípulos. Nosotros hacemos lo que Jesús hizo, pastor. Y por eso la iglesia está creciendo, Así pastora. es. Le doy gracias a Dios y gracias a todas las personas que han creído en este bello ministerio, que han creído en nosotros y que nos han apoyado de una u otra manera, tanto los que asisten como gente y sembradores en el mundo entero, en todos los Estados Unidos, que pueden colocar ese granito de arena para que esta obra siga caminando, Amén. siga creciendo. Amén. Y yo estoy seguro que lo mejor está por venir. Model Church, actualmente estamos aquí en Indianápolis y estaremos aquí hasta que Dios decida Amén. dónde va a ser nuestro lugar fijo. Obviamente va a ser aquí en Indiana, Así pero es. ese lugar fijo donde levantaremos ese maravilloso edificio y templo para el Amén. Señor, para glorificar su nombre. Amén.